hermanos, y disponernos para dentro de unos instantes ir a la palabra del Señor. Quiero recalcar, para que no se les vaya a pasar por alto, aunque se les volverá a avisar, pero ahora verbalmente ahorita, después va a ser por WhatsApp, que la junta es este domingo y que distinto de los horarios presenciales aquí en el templo, es a las 7:30 por Zoom el próximo domingo. Esa es una de las cosas muy importantes que quiero destacar. Otra de ellas es que me voy a comunicar con nuestros hermanos diáconos para saber con quiénes, la presencia de quiénes voy a contar, y les voy a decir porque vamos a extremar las medidas de seguridad al momento de la cena del Señor. Entonces eso implicará que necesite extra ayuda. Y por supuesto no se abstengan. Asumo que la gran mayoría de los que están aquí ahora podrán estar el domingo y alguno otro, y alguno no podrá por motivo de trabajo, pero yo les invito que a todos aquellos que les sea posible no se abstengan. Hemos esperado bastante y con ansias espero ese momento de volver a participar de la cena del Señor. Este tiempo nos ha traído muchas cosas buenas, algunas pocas malas, sin lugar a dudas, y sobre todo para los que han sido afectados directamente por el virus, pero de ahí en más, mucho bueno, mucho bien. La palabra no falta, se cumple, y nos dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces a veces hasta me siento, entre comillas, un poquito culpable de decir, pues, me ha ido bien. Pero ya cuando veo que a todos mis hermanos les está yendo muy bien, digo, ya no me siento tan culpable. Pero sí, no deja de haber pesar por aquellos, por las razones que sean, que son menos favorecidos. Entonces, hermanos, yo les invito a no dejar de orar por los unos por nosotros en primer lugar, y también por la comunidad, por la nación, por el mundo. Para eso estamos nosotros aquí. Voy a hacer oración y vamos a ir a la palabra. Padre amado, gracias porque usted nos permite una vez más llegar hasta su casa, y ahora, Señor eterno, al tiempo de la palabra, rogamos porque su Santo Espíritu pueda guiarnos a todos en la parte que nos corresponde, y que sus ángeles guardianes en torno a esta propiedad nos protejan de todo mal en todo momento. Recordamos, mi Dios, a los enfermitos y a los que están ausentes por diferentes motivos. Y en todos los casos rogamos, Padre eterno, porque usted pueda visitarles, porque usted pueda confortarles, porque usted pueda guardarles de todo mal. Y a aquellos que a través de, en este momento de Facebook, están conectados, que también, Padre eterno, pueda usted bendecirles, aunque ya sé que lo está haciendo, pero ahora también con su palabra. En Cristo Jesús se lo ruego. Amén y amén. La hermana Rose decía, y yo voy a acotar algo porque se darán cuenta que faltan cositas, y la hermana Rose decía que en eso estamos, en eso hemos estado. Y yo no sé, pero yo siento de parte del Señor tener que decir lo siguiente. Para algunos les parecerá, ¿pero por qué? O incluso a lo mejor no me lo esperaba. Y yo le compartí a mi esposa la experiencia de trabajar en lo que andábamos haciendo arriba en el entretecho, o en el ático, con el hermano Antonio, y le decía, me quedé con la grata impresión de haber trabajado con él, porque es detallista, no se cansa, tiene paciencia, y luego va más allá, porque yo terminé y él siguió. Entonces fue una experiencia grata de trabajar, a diferencia de hermanos que he conocido y me han dicho, no me ponga, pastor, a trabajar con tal persona, y uno dice, bueno, no, yo creo que todos los que trabajarían con el hermano Antonio querrían seguir trabajando con él. Y aquí viene lo que nos espera. Mientras hacíamos trabajos, eso significa que había que cambiar, no solo instalar, sino cambiar lo que ya estaba hecho, porque algunos cables habían sido cortados, entonces teníamos que reciclar.
Y en el proceso de reciclar o de hacer adaptaciones, fuimos sobre el trabajo que había hecho el hermano Francisco Arredondo. Y después mi esposa, yo llegando a casa le dije, ¿sabes qué? Además de que me acuerdo siempre de él, me he acordado últimamente de él se ha acordado de mí también. Estamos en comunicación, no asidua, esporádica, pero estamos en comunicación. Y luego andar arriba y viendo todo lo que él había hecho me hizo pensar que hizo buenos trabajos. Y no se trata por presumir, pero digo, porque es algo bueno y es algo malo. Pero decía yo, mi esposa hizo trabajos como los que hago yo, que los hago y después ya no se desarman en toda la vida porque están sólidos. Y todo lo que él hizo estaba en esas condiciones de calidad, que si no hubiésemos tenido que hacer adaptaciones, pues iba a durar toda la vida, toda la vida. Entonces, de alguna forma que no está presente, es una forma de honrarle en el buen trabajo que hizo mientras estuvo con nosotros. Muy bien, hermano. Dicho eso, vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Seguimos con nuestro Señor Jesucristo en un encuentro semanal, y el día de hoy es uno de aquellos días en que de algún modo, lo confieso, pude haber pasado por alto, porque es un tema profundo, y ante la duda de no poder abordarlo acertadamente, hubiese preferido pasarlo por alto, pero luego pensé lo siguiente: no es algo nuevo, es algo de lo que ya hemos compartido, algo que se ha enseñado en nuestro medio, algo que muchos saben, que alguno todavía pueda saberlo mejor que yo, si ha sido su especialidad, pero no es menos cierto de que tenemos algunos que son nuevos en nuestro medio, y en honor a ellos especialmente, y sobre todo los jovencitos, es que acudimos al tema del día de hoy. El día de hoy consideraremos a nuestro Señor Jesús como quien es soberano del mundo espiritual. Y aquí les voy a llevar a pensar en algo que yo también he pensado. No sé si se habrán dado cuenta que prácticamente en todo deporte existen equipos que tienen diferentes nombres, y algunos de ellos comienzan o son literalmente como los ángeles, los demonios, los diablos o los diablitos. Y luego yo seguía pensando, bueno, esta afición por esa clase de nombres abarca en realidad muchas áreas. Por ejemplo, la música. ¿Quién no ha escuchado hablar de los ángeles negros, por ejemplo? Pues yo no sé ninguna canción de Los Ángeles Azules, pero creo que existe el grupo también. Y así sucesivamente. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Nos muestra que existe conciencia en el subconsciente social de la existencia de un mundo espiritual que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Pero el hecho de que vaya más allá de lo que nuestros ojos pueden ver no significa que no sea real. Muy por el contrario, esa es parte del plan del enemigo: hacer creer al mundo, ya no a nosotros, porque ya conocemos la verdad, pero hacer creer al mundo que él y sus secuaces no existen. Entonces, el día de hoy vamos a confirmar el conocimiento que tenemos acerca de esto. Para tal efecto, voy a regresar por un instante, por si acaso alguien le está apuntando. Tenemos arriba, yo creo que ya ni es tan necesario, está grande, ¿verdad? Dígame, ¿se ve lo que está arriba? Muy bien, ya lo dejé bastante tiempo, así que si alguien iba a apuntarlo, lo habrá hecho, y si no, todavía tiene unos segundos adicionales. Debo decir que para compartir lo que voy a compartir el día de hoy, esos son los pasajes, algunos, porque luego me extiendo y hay pasajes que no están ahí, sino que he agregado yo posteriormente. Tratando de hacer esto lo más completo, pero no crea que es acabado. Hasta el último momento había versículos para mí claves que agregar, pero no había terminado. Entonces, lo primero de todo a considerar, hermanos, es una realidad en la cual no vamos a profundizar, pero sí debemos nosotros tener claro. Pensemos en Dios como creador. Pensar en Dios todopoderoso como creador, eso significa de que Él es el creador de absolutamente todo. Lo único increado o no creado es Él. De ahí en más todo, absolutamente todo ha sido creado.
Cuando leemos en Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Normalmente nosotros nos conformamos con esto, y no le estoy desafiando a ser desconformista, pero debo decirle que cuando se nos habla aquí de lo que durante esos 6 días creó, no está ahí involucrando explícitamente todo, pero implícitamente está todo ahí, porque todo lo ha creado nuestro Dios. Lo único que sí debe llamar nuestra atención poderosamente es que hasta este momento todo lo que había creado era bueno. ¿Qué significa eso? Todo. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegamos al capítulo 3, versículo 1 de Génesis? Ni muchos capítulos, ni muchas páginas. Por el contrario, muy poquito y nos encontramos con esto. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, nosotros sabemos muy bien también qué significa la serpiente. Está hablándonos de Satanás. Satanás y los demonios y sus demonios también fueron creados por Dios, nada más que no en ese estado. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, en este intertanto definitivamente ocurrió una rebelión en el cielo, y eso es algo que algún día vamos a tocar el tema. De hecho, ya lo vengo esposando y lo he compartido con mi esposa. Me gustaría que tocáramos el tema acerca de los peligros de la libertad. Ellos tenían libre albedrío y tenían libertad, tenían una misión, pero algo ocurrió dentro de sí. Y nosotros sabemos que Lucifer, junto con otros ángeles, cayeron de la gracia de Dios y vinieron a transformarse en lo que hoy día conocemos como Satanás y los demonios. Hay 3 posturas que deben evitarse y son las que les voy a mencionar a continuación. Primero es no creer en la existencia de ellos. Ahora es interesante que nosotros como creyentes, ustedes mis hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, tengan las cosas claras. A menudo nos encontramos con personas que tienen sus ideas, sus propias filosofías, han hecho su propia creencia, decálogo de todo, y están tan acostumbrados, tan convencidos, son convicciones que ellos tienen profundas, que a algún creyente le puedan hacer dudar. Nunca se deje dudar o cambiar de opinión sobre esto. No creer en la existencia de ellos es un peligro que debe evitarse. Otro peligro que debe evitarse, o postura que no debe adoptarse, es el hacerle caso omiso o no hacerle caso. Nosotros tenemos que considerarlos en su justa manera y proporción. Otra cosa que nosotros debemos evitar es el obsesionarse con ellos. Encontramos personas que se obsesionan con este mundo, y la verdad es que en términos generales no terminan bien, porque el obsesionarse puede también ser respuesta o la incitación a caer bajo el influjo del maligno y de sus secuaces. Entonces, ¿qué es lo que sí debemos creer? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? Es esta, para comenzar: que los demonios son reales. El que usted no lo pueda ver, como no puede ver la electricidad, por ejemplo, no significa que ésta no exista. Le podemos percibir por la influencia o el efecto que tienen sobre la materia, y específicamente sobre el hombre y sus conductas. Así que el mayor problema no es la realidad de ellos, sino el no creer en la existencia de ellos o minimizar su campo de acción o sus posibilidades de influencia sobre el hombre. Vamos a ver la mayoría de los pasajes en el Evangelio según Marcos, y ahí vamos a darnos cuenta que la existencia de este mundo espiritual, la existencia de Satanás y los demonios, era algo quizás más conocido en aquel tiempo de lo que nos resulta para nosotros ahora. Debo decir, como razones, es que a través del tiempo pues han aprendido, han evolucionado y se han perfeccionado. Antes actuaban abiertamente,
ahora lo hacen más encubiertamente, pero los efectos letales a corto y largo plazo, incluyendo la eternidad, siguen siendo los mismos. Vamos a ver un pasaje en Marcos, el capítulo 1, versículos 22 al 27, leemos. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Un hombre con un espíritu inmundo. La palabra inmundo como adjetivo de espíritu la vamos a ver en un instante. Lo que sí quiero llamar la atención a ustedes, hermanos, es lo siguiente. Nunca ha sentido, yo creo que lo habrá experimentado, algunos de ustedes al menos, que aún en la casa del Señor a veces no sentimos o no nos sentimos como debiéramos. A veces hay como algo y decimos, ¿quién será ese alguien que está interfiriendo para que el Espíritu de Dios pueda manifestarse abiertamente, libremente, fluidamente? Y ahí decimos nosotros probablemente alguien. Y lo primero, por supuesto, nos vamos sobre aquellos que no conocemos o que no son de la iglesia. Pero a veces puede ser incluso alguien de la iglesia. Con esto no estoy diciendo, o de la congregación, que esté poseído, que no puede ser poseído, pero sí puede estar profundamente influenciado en sus pensamientos, en su psiquis, en su ánimo. Y solo el ánimo de una persona puede afectar tanto a los demás como usted no tiene idea. Para dejar eso claro. Tanto así que se han realizado experimentos y que yo quisiera recrear, por así decirlo, en donde dos personas, una en condiciones normales, sin saber siquiera cuál es su estado de ánimo, pero una de la que se sabe que tiene o está en un excelente estado de ánimo, o también otros, o puede estar enojado, o puede estar profundamente triste o deprimido, y lo cierto es que uno va a afectar al otro, dependiendo quién esté más fuerte en ese estado de ánimo. Pero aquí viene lo interesante, sin decir una sola palabra. Y aquí estamos, y aquí están, sin decir una palabra, y sin embargo cada uno está influenciando de un modo u otro sobre los demás. Pues yo ni los ojitos les alcanzo a ver muy bien ahora, así que no sé qué estarán pensando, pero sí, aún sin saber eso nos influenciamos. Entonces, ¿por qué he hecho todo este acápite, mis hermanos? Porque ocurrió la presencia y manifestación de un hombre poseído con un espíritu inmundo en un lugar que jamás nos lo esperaríamos. Lo que para nosotros en el presente vendría a ser el templo. ¿Qué dice el relato? ¿Cómo continúa? Cuando llegó la noche, permítame un segundito, quiero que no tengo ahí todos los versículos. Muy bien, voy a leer el resto, lo quise agregar todo ahí. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, insiste, el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Queda claro? Otro pasaje en Marcos, el capítulo 1, versículos 32 al 34, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. ¿Y a quién? Y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Estamos viendo ejemplos bíblicos en el Evangelio de Marcos acerca de la existencia real, de la realidad de los demonios. Versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio y en su encuentro con personas enfermas.
Vamos a ver en Marcos, el capítulo 1, versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Bíblicamente estoy mostrando lo que ya había dicho, cómo era tan nacido o tan abierto y abundante la presencia y la acción de los demonios en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra cosa interesante. Felipe, específicamente Felipe, nuestro Señor Jesucristo pasó un par de veces por Samaria y realizó diferentes obras de sanidad y también de liberación, como se conoce al acto de exorcismo o de echar fuera demonios. Pero Felipe de manera particular realizó ese ministerio en Samaria. Y ahora, mire lo que está diciendo aquí, no solo en las sinagogas, sino en toda Galilea. Era un mal generalizado y real. Santiago, el capítulo 2, versículo 19. Esto ya es otro pasaje. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Son reales. Tienen poder, algunos tienen mucho poder. No es para jugar con ellos. No hay que subestimarlos, no hay que sobreestimarlos. Hay que conocer la verdad bíblica y tomarnos fuertemente de ello. ¿Qué es otra cosa que debemos mencionar? Tenemos que avanzar acerca de los demonios, es que son crueles. Digo esto, mis hermanos, porque aunque cambian de tácticas y cada vez obran de manera más encubierta y engañosa, en esencia siguen siendo lo mismo: crueles, malvados, incluso sanguinarios. Vamos a verlo eso en un instante. Marcos, el capítulo 5, versículo 2, dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Muy bien. Inmundo, esa palabra que dije que íbamos a hablar de ella, se traduce también de otra manera, al menos con más de una o dos o tres o cuatro o cinco acepciones. Pero dos de ellas que tienen que ver con lo que estamos hablando es precisamente cruel y degenerado. Cruel y degenerado. Piensen ustedes. Pienso en muchas formas en que obran los demonios, pero también en formas en cómo ingresan los demonios. No vamos a profundizar, pero téngalo presente. En Marcos capítulo 5, versículo 3 al 5, entre paréntesis, continúa el relato de este hombre que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Nadie, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Hasta este punto piense lo siguiente: muchas veces, muchas personas, de muchas maneras le habían tratado de restrain, de retener, de tomar, de tenerlo bajo control, y sin embargo nunca habían podido. Ahora, tenía tal fuerza y tal era la actitud de él que para poder tratar de retener o de sujetar a una persona, que nunca lo lograron, nunca tuvieron éxito, al menos de manera permanente. Piensen ustedes la fuerza y la agresividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo, como lo vamos a ver en un instante, estos demonios que le tenían poseído le causaban daño a él o hacían que se causara daño, sino que también le causaban daño a otras personas. Razón por la cual ese terreno, esa área estaba prohibida o vedada a la gente, porque bajo riesgo de que les pudiera pasar algo, que se les apareciera y que tuvieran una muy pero muy mala experiencia. El versículo 5 dice: y siempre, y eso está destacado, hermanos, y siempre, ¿qué significa siempre? Siempre. Y por si no nos tuviéramos claro, nos agrega de día y de noche. ¿Qué hacía? Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cruel
y sanguinario. ¿Será posible? Vamos a ver aún más. En Salmos, el capítulo 106 o el Salmo 106, versículos 34 al 37. Hermanos, y vuelvo a decir, y especialmente para los más inexpertos, no es algo para jugar. Y vuelvo a decir, el engaño es tan grande que muchos se sienten atraídos y seducidos por ellos en alguna de sus formas, múltiple, cualquiera. Y vamos a ver cómo reconocer alguna de esas formas. Bueno, este salmo dice lo siguiente acerca del pueblo de Israel: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, desobedecieron. Antes se mezclaron con las naciones, desobedecieron, y aprendieron sus obras, desobedecieron, y sirvieron a sus ídolos, desobedecieron, los cuales fueron causa de su ruina. Siempre, 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 siempre que hay desobediencia, solo es cuestión de tiempo, vamos a ver ruina, vamos a ver fracaso, vamos a ver llanto, dolor, probablemente arrepentimiento. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue la gota que colmó el vaso? Finalmente dice: los cuales fueron causa de su ruina, sacrificaron sus hijos y sus hijas a demonios. Los demonios son crueles y sanguinarios. Quieren ver muerte, quieren ver destrucción, quieren ver dolor, quieren ver derramamiento de sangre. Si ustedes continúan leyendo este salmo, el salmo sigue siendo muy claro, muy explícito de qué forma sirvieron a los ídolos. Yo les recomiendo, si alguien quiere ver aún más, puede ir sobre el salmo entero. Hermanos, usted dirá, pero pues no vemos tal clase o tal suerte de crueldad o de sanguinarios en el presente. Bueno, no vemos tanto, primero, y eso no significa de que no sea o no exista. Lo que ha hecho cambiar a los demonios de estrategia, mas no de sentimientos, entiéndase, lleno de emociones, es la evolución de la humanidad, la normalización, la legislación, los derechos o la proclamación de derechos humanos, derechos del niño, derechos civiles, derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, los demonios, Satanás, a través de los demonios, por medio de quienes posee a mucha gente, tiene otras formas. Han muerto más que en todas las guerras juntas de la humanidad, pequeños que no nacieron. Y eso no es una forma de crimen, no es una forma de derramamiento de sangre. Ya no se están sacrificando literal o al menos abiertamente criaturas a los demonios, como se hacía en diferentes cultos idolátricos. Pero el permitir nuestra sociedad, nuestro mundo, con todo lo avanzado que está, aún permite esa clase de homicidio. Y suman más que los resultados o las muertes de todas las guerras juntas experimentadas por la humanidad a través de la historia. Los demonios son crueles, vuelvo a decir, no se juega con ellos. Marcos capítulo 5, versículo 13 dice: y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos. Estamos volviendo a la historia del endemoniado aquel, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. También destacamos aquí la crueldad de ellos, porque tenían que provocar aquello. Sin embargo, hallaron placer en llevar a la muerte a estos animales. Lo cuarto que debemos tener presente y recordar el día de hoy, que los demonios son agentes del pecado y de la muerte. Eso es Mateo el capítulo 12, versículo 45. Hay un nombre que les voy a dar, y este nombre es el nombre de esta persona, es Dietrich Eckart. Bueno, este es un alemán y forma parte de los 7 fundadores del partido nazi en Alemania, junto con Hitler. Pero él en particular formaba parte de un círculo más íntimo,
conocido como el Comisariato para el Ocultismo. Y este fue el que introdujo a Hitler al satanismo. Y podemos decir que Hitler pues era el demonio o Satanás mismo encarnado, haciendo todas las sumas, no solo víctimas del holocausto o del asesinato planificado metódicamente de los judíos, sino como consecuencia de toda su obra, por lo menos 50 millones de personas. Estamos hablando de los resultados de la guerra, y motivados o llevados a cabo por él. ¿Qué es eso? Entonces tengamos presente cómo estos son agentes del pecado y de la muerte. Bueno, en Mateo capítulo 12, versículo 45 dice: entonces va, refiriéndose a un demonio que ha salido de una persona, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Espíritus peores que él y el estado peor que el primero. ¿Qué significa esto? Bueno, las consecuencias. Quiero que sepan, y cuando hablamos de demonios malos y demonios poderosos, creo que podemos hablar de demonios más malos, aunque no existe bondad en ninguno de ellos, pero sí todavía más poderosos. Y las consecuencias van a ser definitivamente graves. En 2 Corintios capítulo 11 versículos 13 y 14 dice: porque estos son falsos apóstoles, hablando de cómo incitan a la maldad y al pecado y a la muerte. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla. No es de asombrarnos. ¿Por qué? Satanás mismo. Porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Y aquí deben comenzar a ponerse alerta y atentos nuestros sentidos. Cuando hablamos de no sobreestimarlos o no subestimarlos, sino tenerlos en su justo concepto. Y eso significa no solo obrar con cautela, no solo obrar aunque con humildad y con valentía, asentándonos en el poder o afirmándonos o armándonos del poder y de la protección de Dios, sino que sobre todo quitando de nuestra mente pensamientos de autosuficiencia, como que no, a mí no, yo no puedo, a mí me hacen los mandados, o etcétera, etcétera. No, es algo serio. Y lo que mientras más seguro, humanamente hablando, personalmente hablando, una persona pueda sentirse o quiera sentirse, en realidad más propenso está. ¿Por qué? Porque puertas de entrada para ellos son múltiples. Y podríamos decir también que actitudes como esta. Por ejemplo, hay que tener cuidado de emociones fuertes, emociones negativas y emociones fuertes. Emociones fuertes como la ira, descontrolada y sin razón. Emociones fuertes como los celos, como la envidia, y así podríamos mencionar otras como la lujuria, etcétera, etcétera. Porque de eso se valen ellos. Son orificios u hoyados que se producen en nuestro vallado de protección. ¿Por qué? Porque le estamos desobedeciendo a Dios y estamos dándole cabida al enemigo. Es la forma en que él va a ingresar. El versículo 15 dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No solo Satanás, no solo los demonios, sino incluso las personas que han sido o que son poseídas por demonios pueden obrar de una forma que usted jamás se lo imaginaría. Ejemplo, y hoy día justamente hablábamos con mi esposa acerca de este tema. No es primera vez, lo hemos tocado muchas veces porque es un tema muy duro, muy horrible. Pensar en adultos o en niños o en adultos que cuando fueron niños hayan sido abusados sexualmente. A mí me ha tocado conocer muchos casos y lo más triste y lamentable de esto, lo que conversaba mi esposa, es que cuando se descubre uno de estos ha habido afectado por lo menos unos 50 antes. Eso es una cosa. Y la segunda cosa es que son personas que tienen un carisma
que tienen un ángel, que parecen ángeles, pero para hacer cosas como esas y de esa naturaleza tiene una sola explicación: que haya sido poseído, influenciado o dirigido, dependiendo de la persona, por uno de estos demonios. Entonces, por eso es también la advertencia respecto de cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos, y reconociendo en todo momento de que lo que son capaces, cómo obran, cómo ingresan, etc. Satanás y sus demonios son expertos en crear ilusiones, y el engaño de ellos siempre va a tender a distorsionar la verdad. Nada más peligroso que una media verdad, que alguien dirá es una media mentira, pero en realidad es una gran mentira, porque tiene gancho, tiene un cebo. Bueno, ¿y de qué forma obra el enemigo? Creando ilusiones y verdades que no lo son, o sea, falacias, y que va llevando a la persona a experimentar cambios, dependiendo de cuál sea su condición, su edad. Por ejemplo, yo pensaba y elaboré mi lista, y le lleva a pensar que hay otra iglesia mejor, por ejemplo, y dice: me voy a otra iglesia, me voy a otra familia, me voy o busco otras amistades, y luego busca otras costumbres, y luego adquiere otras ideas, y luego adquiere otra moral, luego adquiere en general ya otra vida o estilo de vida. Sin darse cuenta ha adquirido otro Señor, sin darse cuenta ha adquirido otro destino, y sin darse cuenta muchos, el mundo, ya están condenados al infierno, a la perdición eterna. Porque últimamente ese es el propósito, no solo de dañar, robar, sino también matar, y matar el alma. Finalmente, mis hermanos, los demonios están derrotados. Todo esto ha sido un recuento interesante, pero aquí viene lo más importante de todo. Nosotros debemos saber que los demonios están derrotados. Esta patente oscuridad es uno de los dos libros que trata el tema de manera a novela, o el estilo de novela. Peretti, no recuerdo el apellido. Frank Peretti. Vendieron los derechos de autor, no sé si finalmente hicieron película de ese libro, pero a mí me ayudó mucho, porque sí nos lo plantea de una forma creativa, nos crea una conciencia de la existencia, de la presencia o del obrar de ellos en nuestro diario vivir, en nuestro entorno. Entonces, eso es bueno y se recomienda, pero lo más importante es saber que ellos están derrotados. Que obren o permitirles obrar finalmente va a depender de nosotros. Hay una herramienta, y la herramienta es la oración. La única gran herramienta es la oración. Y hablamos del escudo en general, o la armadura de Dios en general. Los demonios están derrotados, y permítanme un pequeño resumen a estas alturas, que es el final. Dice: no debemos subestimarlos ni sobreestimarlos. Recordar que tienen poder, algunos todavía sí, mucho poder, pero ninguno tiene más poder que Jesucristo nuestro Señor y Salvador, quien mora permanentemente en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Un cristiano verdadero no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado. Por eso debemos permanecer con la guardia espiritual siempre en alto. ¿Qué significa esto? Permanecer en la palabra, permanecer en la oración, permanecer en la comunión, permanecer en el servicio. No enredarse con amistades inconversas, no enredarse con amistades cristianas, carnales o inmaduras, con los tales de comer, nos dice la Biblia. No escuchar chismes y mucho menos decirlos. No permitir por ningún motivo las emociones que ya he mencionado. Y la palabra, los versículos escogidos para afirmar esto, tener presente que ellos ya han sido vencidos, encontramos en Santiago el capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso quiere decir que el vencerle está en nuestro poder, y nuestro poder está en la sujeción o sumisión a nuestro Dios. Segundo, primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y finalmente Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre ellos en la cruz, los exhibió públicamente a los principados y las potestades. Hermanos, la pregunta para reflexionar el día de hoy: ¿entiende que debe confiar en Dios diariamente en su guerra espiritual? ¿Entiende? La respuesta debería ser un rotundo sí o amén. Y de no serlo, entonces hay que cuestionarse y hay que considerarlo seriamente, porque no hay otra forma. Estamos constantemente en una guerra espiritual contra huestes que no podemos ver, pero que son reales y sabemos que persiguen. La conclusión: desde el instante en que recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de usted. Los demonios sí pueden atacarle, pero no pueden poseerle, no pueden vencerle, a menos que usted se lo permita a través del pecado. Y la oración. Les invito a ponerse en pie, mis hermanos, y que puedan acompañarme en esta oración. La podemos decir juntos. Padre, denme ojos para ver el reino espiritual como usted lo ve, seguro de que el poder del Espíritu Santo está vivo en mí por medio de Jesucristo. Amén. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón me vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón me vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi
ahora, Señor, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración. Levanta tu voz y clama al Señor con un cántico nuevo, porque dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Así es que clama a Él, y Él te responderá con cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, te amamos, Señor. Vengo a humillarme, buscando tu rostro. Delante de ti, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra. Sánanos, Jesús. Sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana nuestra. Dios de milagros, Dios de prodigios, Dios de sanidades. Sana nuestra. Perdona nuestros pecados, perdona a tu iglesia, Señor. Venos aquí delante de ti, te amamos, Padre. Sana nuestra